Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Desarrollar una actitud ganadora. Y ahora, vía Zoom, tenemos al pastor Javier Negrón. Adelante, pastor. Bienvenidos al estudio diario de la Palabra de Dios. Les saluda el pastor Javier Negrón. El fundamento de la aceptación. ¿Sabes? Las verdades se conocen como principios. Hay principios que son inconmovibles, inamovibles. Hay principios que son fundamentos de todo lo que sabemos, que no pueden cambiar. Por ejemplo, el principio de la gravedad. No lo podemos cambiar, todo es atraído abajo. Hay fundamentos que sostienen toda nuestra fe, toda esta estructura de la misericordia y el amor de Dios están basados en un fundamento. La Biblia lo llama la piedra angular del ángulo, la piedra principal del ángulo, debo corregir. El apóstol Pedro dice que ese es Cristo Jesús. Cristo es nuestro ejemplo, así que Él es el fundamento de toda la aceptación. Para eso, quiero leer dos pasajes que se encuentran en Romanos capítulo 15, verso 7 y Efesios 4, 32. Pero antes quiero orar. Así que acompáñame, por favor, tengamos una palabra de oración. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tus cuidados, tu misericordia y tu amor. Bendícenos, Señor. Guíanos en el estudio de la palabra de Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Romanos 15:7. Efesios 4:32 nos dice, antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué declaración! Mire qué actitud nos recomienda la Escritura. Debemos perdonarnos, debemos ser bondadosos, porque Cristo trató con nosotros con amor, con bondad. Si había alguien que merecía morir, era yo. Yo sé que soy pecador, yo conozco mi corazón, yo sé mi actitud, yo sé lo que yo merecía. Pero Cristo Jesús, en su amor, en su bondad, en su misericordia, me aceptó sucio, como aquel pródigo que le había dado la espalda a Dios. Y Jesús, cuando en aquella historia del pródigo que representa el amor de Dios, cuando el pródigo llegó sucio, apestoso a cerdo del corral de los cerdos, no lo rechazó, lo tomó, lo abrazó, lo restauró, puso un manto sobre él de justicia, le puso un calzado nuevo, le puso ese anillo, símbolo de pertenencia, de autoridad, significado de devolverlo a donde él pertenecía. Ese es el sentido que debe haber entre los hijos e hijas de Dios. Debe haber un sentido de aceptación, porque Cristo te aceptó, porque Él te recibió, porque te reconoció, porque Cristo no hace acepción de personas. ¿Sabe? El apóstol Pablo presenta los principios que deben haber en la aceptación. El principio fundamental, Cristo me perdonó, Él me amó y me dio el ministerio de la reconciliación. Dios te llamó fue a reconciliar, no a condenar, no a señalar. Te llamó y te dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿podemos negarnos a perdonar y aceptarnos unos a otros? De hecho, es precisamente debido a que Jesús nos recibió que podemos recibirnos unos a otros. Entonces,
¿cuál debería ser tu actitud hacia los demás? Saben, miren, hay unas citas del Espíritu de Profecía que dice que Servicio Cristiano puede encontrar algunas que Dios podía haber enviado ángeles a hacer el trabajo de ganar las almas. Y dice más que los ángeles esperaban ávidos, ansiosos por ir, pero Dios escogió que los seres humanos fuéramos a alcanzar a los otros seres humanos. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia, habiendo yo sido restaurado, habiendo yo sido un objeto de la gracia de Dios, de su misericordia, entonces se nos llama a dar de gracia lo que yo recibí por gracia. Dios espera que habiendo y siendo yo objeto de esa misericordia, de esa compasión, de esa aceptación, siendo yo un pecador, recuerde que yo puedo engañar a mucha gente, usted puede engañar a mucha gente, usted puede fingir ser una cosa, pero yo no puedo engañarme a mí mismo, tampoco puedo engañar a Dios, claro está, pero yo no me puedo engañar a mí mismo, yo sé quién soy, usted se conoce y qué bueno que Dios, sabiendo quién tú eres, sabiendo qué tú hacías o posiblemente qué lucha tienes aún, Dios te acepta, te perdona, te restaura. La actitud de Jesús, no confundamos, no fue haz lo que tú quieras. O sea, porque a veces pensamos que para ser un buen amigo o para usar misericordia es no advertir a quien esté en peligro. En decir, no, tranquilo. No, la actitud de Jesús contra aquella mujer hallada en pecado no fue, no te preocupes, mujer. Jesús le dijo una declaración poderosa, vete y no peques más. Claro, Jesús sabe que la única manera para ella, y ella lo entendió muy bien, para no pecar, era permanecer cerca de Jesús, y fue lo que hizo durante toda su vida. Esa mujer estuvo caminando con Jesús y aún después de Jesús morir, esa mujer siguió caminando con él. Ese es el secreto para poder vencer. No es haz lo que tú quieras, todo está bien, todavía te acepto. Su actitud fue más bien, no importa lo que hayas hecho, estoy dispuesto a perdonarte y a darte poder para cambiar. Jesús desea que tú puedas cambiar. Jesús desea tomar tu corazón, llenar tu vida. Jesús desea llenarte de su gracia, de su amor, de su misericordia. Nadie está más ansioso de estar contigo que Jesús. Tan dispuesto estuvo que sabiendo que tú y yo íbamos a pecar, estuvo dispuesto desde antes de la fundación del mundo para dar su vida en rescate por ti y por mí. Hoy nosotros debemos practicar esa misericordia. Hoy nosotros somos llamados a vivir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué yo debo aceptar a una persona? ¿Por qué le debo predicar? ¿Por qué debo hablarle del amor de Cristo a otra persona? Sencillo, porque yo recibí ese amor. El apóstol Juan dijo lo que hemos visto y oído tocante al verbo. Es decir, esa experiencia de vida que él tuvo es lo que él comparte. Él fue objeto de la gracia y la misericordia. Tú has sido objeto de la gracia y la misericordia. Siendo objeto de esa gracia, nos corresponde igualmente compartir esa misericordia y esa gracia, porque tenemos que hacer el ejemplo de lo que Jesús hizo con nosotros. Te pido en el nombre del Señor que puedas hoy comenzar a actuar según la gracia que te ha sido dada, según la misericordia que has recibido. En el nombre del Señor es posible. Hoy es un buen día para comenzar. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este día. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en Una Pausa en el Camino. Dios te bendiga. Adelante.